Bueno, vamos a darle la bienvenida a uno de los grandes periodistas internacionales, un argentino que ha recorrido el mundo, ha estado en lugares muy especiales de este planeta, el señor Diego Laje. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Diego, bienvenido. Muy buen día, mucho gusto. No sé si seré uno de los grandes porque definitivamente en cuanto a altura estoy muy Claro, limitado. bueno, pero Eh, Todo lo demás lo grande, acepto. grande Estuve de en lugares del corazón y mundo grande raros, como eso sí. profesional, ¿no? Eso es lo valedero, en tu caso particularmente, De estimado Diego. corazón, de corazón. Es Me quedo con cierto, grande de es corazón. cierto. Diego, un hombre como vos que has transitado los estudios en el ámbito de las ciencias políticas, un periodista que ha recorrido gran parte del planeta y ha estado en un lugar tan importante en su momento como es Asia, ejerciendo tu actividad, desarrollándote, avanzando justamente en los conocimientos. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en estos tiempos en el ámbito globalizado de este planeta Tierra? Te tengo que decir una cosa, estoy teniendo un problema de doble retorno sobre mi canal Ajá. y me está costando mucho entenderte. Bien, ahí vamos a Mientras tratar de arreglan eso ajustar. en el Sí, a control, ver. trato Ujú, de adivinar la ujú. pregunta que me hiciste y A ver, trato de contestarla. Así no bien, hacemos un bache en el programa. Somos dos perfecto. profesionales de medios y sabemos Te hacerlo. agradezco, muy bien. Ujú. Lo fundamental es que me pasé 15 años de mi Claro. vida en Asia Ujú, y cubriendo el Asia-Pacífico y el mundo. ujú. Y lo que te diría es que tuve la suerte, Ajá. por una cuestión histórica, de llegar en la década del 90 por primera vez Ujú. y ver de primerísima mano lo que fue el despegue de China, Claro. el despegue de otras partes y Ajá. también ver otras partes que ya habían despegado. Eso es lo interesante. Ujú. Asia tiene como muchas películas que suceden en simultáneo Sí, y no todas están en la misma etapa, ¿no? claro. Ahora hablamos de Vietnam como hablábamos de China hace 30 años. Ajá. Hablamos de Japón y Japón ya estaba despegada en la década del 90 cuando llegué a Asia. Lo mismo sucede con Hong Kong. Ujú. Taiwán estaba en otro lugar. Por eso, Claro. lo interesante de la experiencia en términos de sociales y personales es que fue una etapa muy importante para China continental, pero también me permitió ver varias películas al mismo tiempo. Ujú. ¿Qué fue lo que más te impactó en esa estadía que tuviste tanto en Hong Kong como en Taiwán? O sea, ¿cómo fuiste viendo esos cambios impresionantes que se fueron dando, ¿no? Con el tiempo, ese impactante crecimiento que ha tenido Asia. Mira, esta pregunta te lo hubiera respondido de dos maneras distintas. Una Ujú. cuando recién llegué Sí. a la Argentina, que fue en Ujú. 2015, y otra hoy. Ajá. Hoy, ya como un argentino que siempre fue argentino, nunca deje de serlo, por supuesto, Claro. pero que ya lleva muchos años viviendo acá en Argentina, Ujú. lo que más me impacta de la Argentina, habiendo vivido en Asia, es que la mentalidad en ambas partes del mundo es exactamente opuesta. Y exactamente opuesta lo estoy diciendo en el peor sentido y la peor definición de lo que quiero decir. Y te lo explico. A ver. En Asia la gente da por sentado que la próxima década va a ser mejor que esta, que sus hijos van a vivir mejores que ellos y que sus nietos van a vivir mejores que sus hijos y que ellos mismos. En Argentina nosotros damos por sentado que la próxima década va a ser peor que esta, Ujú. que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros y que nuestros nietos van a vivir peor que nuestros hijos y peor que nosotros. Y ¿Sabes por muchos qué? están llorando que se están Simplemente, yendo sus hijos justamente. Ese es el otro problema, que y es un tema que vamos a tocar hoy, soy ¿no? nieto de un tipo, Ujú. tal cual, soy nieto de un tipo que atestigua eso, soy hijo de un tipo que atestigua eso, Ujú. y todos somos nietos, y salvo honrosísimas excepciones, Claro. todos somos nietos o hijos de tipos que pueden dar testimonio de lo que digo. Eh, y lo interesante, lo perversamente interesante, Sí. es que el argentino promedio tiene esto tan internalizado que en este momento no acepta mis palabras. Dice, no, 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 lo que dice Diego es una locura. Ujú. No es así. Lo tiene tan internalizado que no acepta mis palabras, pero lo da por sentado. Ujú. ¿Cómo hacemos para revertir esto? Digo que es algo que a mí me preocupa tremendamente porque uno lo ha estado viviendo a lo largo de estos 50 años y nosotros que tenemos la suerte de poder
de poder estar en algunos medios de comunicación viendo todas estas cosas que van transcurriendo, que suceden en una Argentina que se fue desmembrando y donde también gran parte de la culpa lo tenemos nosotros los ciudadanos y, por qué no decirlo, algunos comunicadores sociales que distorsionan la realidad y desinforman a la sociedad, generando esta situación de grieta a la cual termina arribando un país como la Argentina, que tiene toda la capacidad y toda la estructura para ser una gran nación, y estamos hoy en la situación que vemos. Mira, voy a disentir con vos con que la A ver. Argentina tiene toda la capacidad para ser una gran nación. La Argentina Ajá. no tiene capacidad para ser una gran nación. Ah, No la tiene en este momento. ¿La puede ujú. construir? Sí. Pero en este Ajá. momento no tiene capacidad para ser una gran nación. Hay una ley empírica de la ciencia política, es una ley empírica, Ajá. que dice así: A el ver. 30% de un electorado bien organizado impone cualquier cosa. Y Sí. anda a cualquier caso histórico y vas Ujú. a ver que con el 30% los mejores y mayores dictadores y genocidas de la historia impusieron cualquier barrabasada, incluyendo guerras mundiales. Sí. Y hay otra ley empírica de la ciencia política, que es el 3% del electorado Ujú. bien organizado Sí. veta cualquier cosa. La Argentina tiene más de 3% de su gente totalmente comprometida en que cualquier intento de desarrollo y organización fracase. Ujú. Así que la Argentina no tiene lo necesario para ser una gran nación, porque tiene más de 3% de la gente que está comprometida en destruir cualquier esfuerzo que vos, yo o cualquier otro haga por Sí. corregir las cosas. Como que hay una Así máquina que, de impedir, ¿le metieron eso en la cabeza a un sector de la población? mira, es un sector ínfimo, pero es Ujú. suficiente. Claro. Ahora, no me quiero quedar ahí. No Ajá. me quiero quedar ahí. ¿Por qué? Porque me parece que el peor choque que tenemos los argentinos son dos en el modelo mental con el que enfrentamos nuestro subdesarrollo y nuestra creciente declive, que ya nos puso, recordemos, la Argentina disputaba Sí. hace 100 años el Ujú. primer lugar en riqueza per Sí. cápita en el mundo. La Argentina es ya hoy un país pobre, ni siquiera de ingresos Claro. medios, Pobre, sí, estamos en pobre una de miseria. ingreso per Claro. cápita a Ajá. nivel mundial. Sí. Bueno, hay dos problemas grandes para Contame, a ver. enfrentar, que Sí. uno los ve recorriendo el mundo también. Ujú. El primero es que el argentino promedio no confía en el poder del individuo y necesita estar agrupado. Sí. Ujú. Por eso Esto apelamos al es caudillismo, tal tremendo. vez, durante tanto tiempo que nos ha llevado también al fracaso Y interno. eso va a la segunda parte. Ajá. Pero fíjate que el argentino, A ver. ante cualquier situación de miedo, Sí. no elige la acción individual y prefiere ceder libertades. Con eso me remito a la pandemia, ¿eh? Sí, sí. Ujú. Clarísimo. El Ujú. 80% de los argentinos estaba totalmente chocho, feliz y contento de que lo guarden en su casa 9 meses. Después pasaron cosas y bueno, el gobierno Mm. se pegó un palo. Sí. Pero, pero el 80% de los argentinos tenía felicidad plena, y así lo expresaba de todas maneras, por quedar guardado casi un año adentro de su casa en prisión, por una cuestión de miedo Claro. Ahí y se entremezclan dos desconocimiento. cosas, tal vez, Diego. Esto que vos decís es muy importante porque refleja un poco la comodidad, la vagancia que tiene gran parte de esta sociedad que especula y que juega a dos puntas en materia, digamos, de compromiso con ellos No, es mismos, una sociedad que con... hace muchos años que tiene Ajá, miedo, que tiene que miedo. tiene un miedo Ujú. mucho más profundo que a un virus, Ajá, y que cree que no puede valerse por sí mismo, cree que cada individuo no puede valerse por sí mismo y no necesita de nadie, y mucho menos de un político, para valerse por sí mismo. Y esta es la ujú. primera parte, es la parte individual de mi argumento. Es Sí, mucho más larga, ujú. por supuesto podemos seguir discutiéndola, Ajá. pero no quiero desviar la atención de la segunda parte de A mi ver, argumento. decime. La segunda parte de mi argumento es el mal llamado federalismo. Eh, Buena parte de los problemas de la Argentina a nivel de política macro nacional, Sí. macroeconomía y macropolítica nacional, Ujú. se solucionan al mismo momento que vos le decís a cada provincia: ¿sabes qué? Tus recursos son tus recursos, tus Claro. problemas son tus problemas y tus soluciones son tus soluciones. Y arreglátela. Ujú.
vamos a instaurar alguna manera de que, por supuesto, aquellas provincias que cumplen con ciertos requisitos de seriedad y de gestión reciban aportes del poder central, ¿viste? Alguna cuestión de aporte para algunos distritos que están particularmente golpeados por condiciones de vida desfavorables, a lo que ya voy a volver en mi argumento enseguida, Ajá. pero esto de que un gobernador no pague el costo político de cobrar, acuérdate que cada argentino, si trabaja en blanco, aporta 2/3 de lo que produce al Estado, a Claro. cambio de nada, De nada, exacto. porque vos del Estado no recibís nada, pero Ujú. vos y todos los que me escuchan consumen a fin de mes en bienes y servicios 1/3 de lo que producen. O sea, vos por Sí, sí. mes podrías multiplicar por 3 tu consumo de bienes, servicios, ahorro, disfrute, diversión, Ujú. placer, si te sacaras al Estado argentino del medio, Claro. primero. Entonces, ¿qué pasa? Hay que devolverle el costo político de recaudar los impuestos a quienes gastan la guita. Ahí está, claro. Si vos te la quemás en lo que vos quieras, en tu reelección eterna, en lo que vos quieras, el costo político pagalo vos, que no Ujú. lo pague el Estado Exacto. federal, pagalo a nivel Ujú. provincial. Ahora se acostumbraron a eso, ahí está uno de los grandes dramas que tenemos, ¿no? O sea, Y a pero estafar, ahí está la máquina de ganar elecciones. claro, claro. Esa es la máquina de ganar elecciones. Hay que Manejar la romper la máquina de cajita, ganar elecciones. claro, pero por eso nos está llevando a una debacle absoluta y total, Diego, o me equivoco, porque realmente la prueba está a la vista de todo aquel que lo quiera Argentina, ver. Argentina es el único país en la historia de la humanidad que ha logrado dejar de ser desarrollado para pasar a ser no de ingresos medios, pobre. Pobre, La Argentina qué era tremendo lo potencia que... mundial y disputaba el liderazgo mundial con las primeras potencias. Ujú. Argentina inclinó la balanza en la guerra Ahí está. ruso-japonesa. O sea, ¿viste cuando China Sí, sí, sí. ataca a Kamchatka? Claro, Kamchatka Kamchatka. es una península Sí. en el Pacífico ruso. Argentina estuvo involucrada en conflictos allí porque Claro, tenía intereses globales la globales. Argentina y aspiraciones globales. De eso Ujú, la Argentina pasó a esto, donde estamos regalando heladeras para ver si mejoramos el resultado de una elección primaria. ujú. ¿Y cómo se entiende? ¿Cómo O hacemos para sea, entender eso, Diego? Porque lo que a mí me preocupa fundamentalmente, como seguramente a muchas personas, es por qué hemos caído justamente en esa situación tan lamentable, ¿no? Tan patética. ¿Qué nos ha pasado? ¿Hay una explicación para esto? ¿Se puede mira, dar una ¿sabes explicación? qué? Ujú. La verdad, entenderlo no me da la cabeza. Hay gente mucho más inteligente que yo que hace un siglo que está tratando de explicarlo y nunca lo logró. Sí. Así que no lo vamos a hacer en un programa de radio. Pero lo que Ujú, sí te puedo decir es ujú. cómo hacemos para salir. ¿Por qué? A ver. Porque China, Japón, Hong Kong, Ujú. Taiwán, Tailandia, Singapur, Malasia, Indonesia, todos esos países que yo mencioné Sí. tuvieron un pasado de destrucción similar al argentino. Sin Ajá. embargo, hoy o ya son o están camino a ser todos potencia mundial. Entonces, dejemos de mirar para atrás y empecemos a mirar para adelante. Empecemos a pensar qué hay que Ujú. hacer. ¿Qué hay que hacer para subir el ingreso per cápita? ¿Qué hay que hacer para realmente poner a la economía en funcionamiento? Y sabes qué, no inventemos ninguna receta, las recetas están inventadas, Sí. agarremos la mejor, la que más nos va, copiémosla y punto. No salgamos a inventar listas de precios máximos. Los faraones de Egipto ya la pifiaron con esa. Ujú. En serio, tenemos que salir a acordar con empresarios malvados Ujú. y malignos que son lobos tremendos, con un discurso que tiene 2000, es Claro. prebíblico el Berreta, discurso. decadente, claro, En del serio, pasado. soluciones Sí. prebíblicas te Claro. van a arreglar la economía. Mm. En serio, soluciones prebíblicas. La Biblia no estaba escrita cuando inventaron el plan económico que están usando ahora. Mm. Y entonces vos crees que esta gente que gobierna los destinos de la Argentina hace tanto tiempo puede llegar a tomar conciencia de esto y dejarse
de jugar con todas estas cuestiones que son tan sensibles y que nos han puesto en una debacle permanente? ¿Estarán dadas las condiciones para eso? Bajo ningún punto de vista están dadas las condiciones para eso, porque es muy simple. A ver. Cualquier persona, cualquier ser humano repite los éxitos. Ujú. Durante los últimos 70 años, la Argentina demostró, los argentinos demostraron Al revés. que se gana haciendo esto y que esto es el éxito, como se le define a la élite política argentina. Ajá. Entonces, mi sugerencia Sí. no es seguir intentando con esto, y creo que mi sugerencia para el futuro de la Argentina ya Ujú. la perfilé en lo que va de nuestro intercambio. Claro. Mi sugerencia para el futuro de la Argentina es más federalismo, pero fundamentalismo federal. Que Ujú. cada distrito elija su destino, como si fuera un cantón suizo, como si fuera Singapur. Ujú. Porque además acá, detrás de todo esto, se esconde un detalle fundamental. Decime, a ver. Provincias, ciertas provincias, no vamos a dar el nombre Ujú. de Gildo Infran, Sí. por ejemplo, no vamos a dar esos nombres, Sí. pero hay ciertos distritos de la República Argentina que dicen no, son lugares con condiciones desfavorables, entonces necesitan ayuda. Claro. Entonces, todo el esquema de coparticipación federal es para ayudar a aquellos distritos que más ayuda necesitan. Sí, el verso de Mira, siempre. yo te puedo, Sí. Ujú. y todo esto se El guitarreo de escuda siempre, en una claro. La excusa. desventaja histórica, Claro. en una cuestión logística y una Ujú. cuestión climática. Porque de alguna manera Sí, también digo, convengamos que ellos manejan la caja gusto y piacere y hacen las barbaridades que vemos en los últimos años que han es que generado, es muy ¿no? simple. Ujú. Si vos tenés 300.000 habitantes, haz esta matemática súper simple. A ver. Si vos tenés 300.000 habitantes Sí. y recibís un cachito de la guita que generan 50 millones de habitantes, tenés la guita para hacer lo que se te ocurra. Ujú. Claro. Así funciona la coparticipación. Ujú. Son provincias de no más de medio millón de habitantes, a lo sumo 1 millón de habitantes, que tienen su propia actividad económica y a eso le montan encima la actividad económica de una república, Claro. que es uno de los grandes exportadores de commodities blandos del mundo. Ujú. Es el Arabia Saudita de la soja. Ya no de la soja, del maíz, otra discusión. No voy a entrar en los Sí. detalles. Ujú. Estoy bien informado, no te preocupes. Ujú. El punto no es ese. El punto es, si vos tenés una economía gigantesca y la podés gastar como se te cante la reverenda gana, Ujú. hay pocas preguntas más que seguir desculando en ese argumento. Claro. Ujú. Entonces, acá el centro de la cosa es que si sos Formosa, arreglate con los recursos de Formosa y Ujú. recibí alguna ayuda del Estado federal, Sí. pero arreglate. Ujú. Genera, Cobra los impuestos vos, claro, genera fíjate vos. productividad. Claro. Y acá quiero ir a otro prejuicio que está tan enterrado en la mentalidad del argentino Ujú. que muchas veces nos olvidamos. Hay un prejuicio tremendo, Contame, y a es que ver. dice que Sí. los lugares cálidos tienen que ser subdesarrollados. Vos sabés que esa es Sí. una teoría del siglo XIX. Sí. Los lugares cálidos tienen gente vaga que no trabaja y por ende son subdesarrollados. De ahí vienen los mismos chistes de ciertos habitantes de provincias del norte Sí, que claro. se los caracteriza como Sí, sí, los vagos, que están tan santiagueños, todo lo metidos en la claro, cultura sí. argentina. ¿Estamos de Ajá. acuerdo o no? Seguro, sí, es que es así. O sea, eso lo he No, al experimentado tipo que porque me lo he dice eso yo le vivido. respondo una Claro. sola cosa. Ujú. Singapur. Sí. Singapur está en el Ecuador. Ujú. Es una isla tropical Ujú. donde Las temperaturas es son tremendas. absolutamente imposible caminar sin Claro. chocarte con un cacho de selva. Sí. Es un lugar tropical donde llueve todos los días. Singapur es una de las naciones más ricas del mundo. ¿Cómo se entiende eso? Entonces habría que preguntarle a estos Se- muchachos que manejan los destinos del país, ¿no? Un es muy ejemplo simple, clarísimo. es muy Claro. simple. Mm. Singapur se enfrentó con una realidad. Ujú. Somos un pedazo de Malasia. Ujú. Malasia nos rodea por norte, por sur, por este y por oeste. Es una isla rodeada de Sí. otro país. Ujú. Acá tenemos dos opciones. O nos desarrollamos y hacemos las cosas bien, o no nos desarrollamos, robamos y nos come Malasia. Claro. Muy simple era la decisión. Ujú. O sea, en el fondo nos come Malasia nos come la pobreza, nos come la miseria, nos come otra cultura que no sea la del trabajo y la superación, nos comen todos los fantasmas de la mediocridad
como primero como personas y segundo como nación. Ese es el fondo de la pregunta que se hicieron los líderes singapurenses en la década del 50 y del 60 cuando pujaron por y pidieron su libertad y emancipación, primero del Imperio Británico y después de Malasia en sí, una nación islámica que en ese momento no representaba y sigue sin representar muchos de los valores que Occidente defiende, y Singapur, al menos en buena parte, sí los representa. Queremos vivir en libertad, en democracia, votar a nuestras autoridades y no que nos coman autoritarios. Ahí está. Países como la Argentina y otros de Latinoamérica están atravesando una pseudodemocracia engañosa, especuladora, permitida o avalada justamente por, de alguna manera, gran parte de esta problemática a la cual vos estás haciendo referencia, que es, de alguna forma, la realidad que vivimos y que muchos quieren ocultar, digo. Mirá, ahí tenés un elemento fundamental que es el que nadie discute ni en la Argentina ni en América Latina, y mucho menos en las dictaduras que ya se sacaron ciertos Sí. ropajes ¿Cuál es? A de ver, contame, democracia. decime. Y es que Ujú. con la libertad viene la responsabilidad. Todo el mundo quiere libertad, Claro, todo el mundo la quiere. Ahora, ¿viste a alguien haciéndose responsable de algo? ahí Y está. te devuelvo a la Argentina. Sí. Ujú. Nadie es responsable de nada. Nadie quiere ser responsable de nada. Nadie acepta ninguna responsabilidad. Ujú. Y lo único que quieren son libertades y derechos. Los derechos traen obligaciones, la libertad trae responsabilidad. Ujú. Y la responsabilidad es la responsabilidad individual, de hacer lo que hay que hacer, y Seguro. no de desde cortar una calle hasta, no sé, no, yo no me hago cargo, yo lo voté, están Ujú. todos ahí. Hasta el día que uno no levante eh, la, el desafío y no acepte el desafío real de ser libre con todo lo que eso conlleva, Ujú. nunca, nunca, jamás va a vivir la vida que uno desea. Y ese es el enorme desafío, ahora te cambio de tema completamente, ese es el enorme desafío de la República Popular China como potencia. Claro. Todo el mundo apuesta a que China va a ser potencia, esencialmente la política. ¿Por qué? Sí. Porque China regala guita a cambio de lealtad sin pedir nada a cambio, y es la gran diferencia con el mundo occidental. El mundo occidental pide libertades a cambio y pide ciertos respetos a cambio Ujú. de la plata que te da, que es algo que China no dice. China te regala la plata y te recontracoimea a tus funcionarios para que te apoyen a China y sean lacayos. Ajá. Ahora, la pregunta que nadie se hace es ¿por qué China gana plata, es rico, pero no se desarrolla? Ajá. China será rico y puede Sí. ser muy rico, Ujú. pero nunca será país desarrollado, porque ser país desarrollado es mucho más que ganar plata, es mucho más que facturar, e implica ciertas cosas que son absolutamente incompatibles con una dictadura comunista. Ujú. Ahora, está perfecto esto que vos decís y realmente es muy interesante este planteo porque realmente cambia un poco el objetivo o la visión que tienen muchos con respecto a China. Pero vos fíjate que a pesar de eso, el nivel de expansión que tiene en países que están justamente con problemáticas socioculturales y económicas como ser la Argentina, tienen una incidencia importante porque de pronto, a pesar de todo esto, vienen y te negocian y te meten una base supuestamente tecnológica militar donde ellos arman como un mini satélite y se van expandiendo en abanico, ¿no? O sea, acá hay una doble cuestión de una supuesta necesidad de integrarse o de captar o de ganar territorio fuera de su propio país, porque eso está demostrado de alguna manera. Todo país poderoso es expansionista. Sí. Rusia, Uh-huh. en la época de mayor comunismo, Uh-huh. tenía bases militares en todo el mundo y tenía intereses Claro. en todo el mundo. Uh-huh. Como los tuvo la Argentina, cuando la Argentina Era un país en serio. tuvo Había lo que coherencia. tenía que tener entre las piernas. Uh-huh. Eh,
Todos lo tuvieron, todos lo tuvieron. La pregunta que vos me estás haciendo primero recala en un comentario que yo ayer mismo hice al aire Mira vos. Ujú. en el noticiero. Ajá. Y es que dije, China acaba de lanzar un nuevo cohete para seguir armando su estación espacial internacional, y Sí, a pesar de que toda la vida nos versearon con que la estación espacial china es civil y la lala de la lala y sí, fruta, 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 y nos sí. mintieron. Ujú. Y zaraza, Claro. como nos gusta que nos mientan, mentime que me gusta. ¿Sabés quién ofició de maestro de ceremonias de la ceremonia en la que lanzaron el cohete ayer los chinos A desde ver, un centro espacial chino? decime. El vicejefe del Estado Mayor Conjunto, Ah, bueno. el vicejefe de las Fuerzas Armadas de China, Ajá. señor de uniforme, Claro. con jineta. Ujú. Entonces, ¿qué me venís a contar que el programa espacial de China es civil? Claro. Es lo Estamos mismo que nos todos, quieren hacer creer a nosotros acá en el sur de la Argentina, que es un tema de un pero estamos desarrollo fumando cosas científico. Claro. raras. Ahora, Yo ¿cómo lo vengo hacemos para diciendo sacarle las vendas de desde los que estaba ojos el a la gente? proyecto de la base, Claro. Pablo. Ajá. ¿Cómo le sacamos la venda de los ojos a esta ciudadanía que está descuidada y que se deja llevar justamente por el guitarreo de un sector también de la política? Porque yo no creo de que muchos de los dirigentes de la República Argentina desconozcan esto que estamos hablando. O sea, lo saben a la perfección, estimado Diego, como saben lo que está pasando, por ejemplo, y lo hablábamos hoy a la mañana con el colega también Manuel Castro, con lo que pasa en el sur de la Argentina, con esta supuesta cesión para facilitar algunas corrientes mapuches, donde la Argentina mira para otro costado y donde vos tenés a nuestros vecinos chilenos que le ponen un freno. O sea, hay una actitud de hipocresía también de parte de la dirigencia o de los funcionarios que permiten y habilitan estas cosas por el desconcierto o por tal vez la complicidad encubierta, la falta de accionar, como vos también lo planteabas hace un ratito, del propio ciudadano, que no pone las cosas donde debe estar, ¿no? Hay que quitarle poder a la política, Ujú. sobre todo a los aparatos políticos Claro. antiguos, anquilosados, que ya tienen un Ujú. siglo haciendo lo mismo. Y Ujú. hay dos palabras que son mala palabra, que en el fondo son mala palabra, y te voy a Sí. explicar por qué estas dos palabras son mala palabra. A ver. Max Weber decía, la acción es la medida del interés, no la palabra, no los sentimientos, no las Sí. ganas, no los Ujú. discursos, la acción. Ajá. Y si vos mirás la acción de los políticos durante el último al menos medio siglo de actividad, vas Sí. a ver que fueron en contra de estas dos palabras, Ujú. civismo y federalismo. Fueron en contra del civismo denodadamente. ¿Por qué? Porque te restaron calidad educativa Claro. consistentemente. Sí. Hoy la Ujú. educación está copada por ciertos sectores íntimamente vinculados con dictaduras Ujú. violadoras de derechos humanos Ujú. y líneas de pensamiento genocidas Ujú. realmente a nivel latinoamericano, y en Argentina líneas de pensamiento anticuadas y retrógradas solamente. Y Ajá. esos son los ciudadanos que estamos formando a futuro. O sea, ese es el civismo que estamos promoviendo, con el que tenemos que terminar Claro. y empezar con y adoptar el modelo, no sé, finlandés, Ujú. No se puede seguir donde cada distorsionando toda individuo. esa... No podemos seguir distorsionando, evidentemente, o sea, esto es claro lo que vos me decís, porque de alguna manera también vos fijate, haciendo referencia a esto, el propio gobierno abogó en Chile por la libertad, por ejemplo, condicional para el mapuche Facundo Jones Wala, ¿no? Un caso ya muy conocido, y fíjate que de pronto ahí también el protagonismo del embajador argentino, Rafael Bielsa, que se presentó en la Corte de Apelaciones de Temuco, donde justamente, por ejemplo, allí el líder RAM cumple condena de 9 años por el incendio de una propiedad. O sea, un funcionario de la Argentina que se intromete esa mala costumbre que tienen algunos dirigentes y funcionarios de la Argentina de intrometerse en cosas que no le corresponde porque intentan avalar lo que es inviable. O sea, eso es lo preocupante que tenemos también de alguna manera y que gran parte de esta sociedad no se da cuenta, no reacciona y como o sea, muchos ni están enterados de esto que estamos hablando, ¿no? Acordemos una cosa, Ujú. si eso gana votos, el tipo va a estar. Claro. Si eso pierde votos, el tipo no va a estar. Ajá. Punto. O
Sí. No hay más explicación que esa. Ajá. Vamos a lo otro. A ver. Vamos a lo otro. Sí. Vamos a todos los elementos en los cuales podemos discutir el tema mapuche. ¿Sabes Ujú. qué? Parémonos en las provincias de la Patagonia, que conozco con cierto nivel de solvencia. Sí. Parémonos en las provincias de la Patagonia. Ajá. No le hace nada de gracia Claro. a un chubutense tener semejante descontrol con gente que ni siquiera es mapuche, Claro. acordemos eso. Sí, por eso. Ni siquiera responde, Ajá. ni siquiera sabe hablar el idioma, ni siquiera habla Ah, claro, mapudungún. claro. Entonces, No son eh, autóctonos, pon- son inexistentes. Por eso es todo como un pongámonos, blues. Eso es lo que uno a pongámonos de veces, acuerdo, claro, pongámonos de te da acuerdo. risa, ¿no? Sí, Jones Walla, Facundo Jones Walla se llama sí. Facundo Show, Jones, claro. Ajá, ¿sí? ajá. Su apellido es El Jones. Jones, claro. ¿De Jones. qué Te lo mapuche me repito venís de a hablar? vuelta, Jones. Claro. Se llama Facundo Facundo Jones, se llama Jones, ese ¿no? señor. Claro. Ujú. Entonces, eh, eh, y lo pronuncié como se debería pronunciar, Facundo, Sí, no señor. Facundo. Ujú. Exactamente. Entonces, aclaremos que es un discurso que acá en Palermo Ujú. suena Claro. fantástico, divino, y los pueblos Claro, todo originarios, y el el versito. amor por Ujú, la cultura. ujú. Ahora, sé vecino de los mapuches. Claro, Entonces, habría que por eso mandarlo a digo ellos. federalismo. Ujú, Si hubiera federalismo, ujú, esto no existe. Si vos tuvieras a ujú. nivel local el poder necesario Sí. para hacer la policía que tenés que hacer, Ujú. con el derecho en una mano y la constitución en la Ahí otra, está, claro. por Ujú. supuesto, Sí. con el código penal en una mano y la constitución en la Pero otra hacerla mano. cumplir. Así, Claro, hacerla cumplir como así se hacen las corresponde. cosas. Claro. Ujú. Pero si vos tenés un gobernador patagónico al que le vienen a cascotear la sede de la gobernación Sí, para que solucione el problema, yo te puedo asegurar que Facundo Jones y compañía no son un problema. claro. Ajá. En el mismo momento en El que el mismo gobernador se gobernador puede se va a desligar, ocupar de resolver el problema. No va a hacer falta que le manden las tal fuerzas cual, federales, ¿no? O tal sea, porque cual. sabemos que de acá de Capital Federal, viste, están en otra, viven en otro mundo, en otro planeta. Ni se ocupan ni se van mínimamente a interesar en ver cómo le resuelven el problema. Este, son, Y claro, los problemas de Mr. Jones and sí, Friends ajá, son problemas realmente en la Patagonia. claro. Y no es fácil. Te puedo Y asegurar, sí, no es fácil ser vecino de cierta gente. ujú, Eh, que acordemos una cosa también, ¿eh? Las comunidades reales, ujú, las reales comunidades originarias, ujú, son fantásticas. claro, Son lugares donde, que son gente común, como vos y yo, bueno, tiene diferencias culturales, que no son, que son totalmente por supuesto, salvables y dialogables, ujú, y donde sí estoy de acuerdo que tiene que haber una reparación histórica con ellos, y ahí sí estoy de acuerdo, ajá, con que tiene que haber una reparación, con que tiene que haber un diálogo, con que tiene que haber un reconocimiento de derechos, sí, etcétera. ujú, Pero en el mismo momento en que vos asumiste una identidad que no es tuya, primero, ujú. o sea, te travestiste de pueblo originario. ¿Y sabes por qué no hay que permitir que la gente común se travista de pueblo originario? Porque estás desprestigiando el reclamo real Ahí que está. tienen los pueblos Claro. originarios, Ajá. primero. Está mezclando, Lo poniendo primero toda que la tiene misma que hacer. coctelera. Ahí está, hay que sacar ciertas cosas, hay que saber separar la paja del trigo, como dice, ¿no? Exacto, y Ahí porque está. además vos charlás con los pueblos originarios, los que están Ujú, ahí hace 500 ujú, años, en el caso de los mapuches no están hace más de 1, 2, 3 siglos. ujú, Eh, En el caso de otros pueblos originarios están ahí desde hace miles de años, claro. ¿no? Ujú, No importa, pero no importa. Los mapuches llegaron antes que la mayoría de los argentinos a la Patagonia, así que con eso ujú, me alcanza. sí. Los mapuches reales. Ujú, Eh, entonces, lo cierto es que ellos mismos te dicen, no, este tipo no sabemos quién sí, es. claro. ¿Quién Sí, es sí. este tipo? ¿De dónde ¿Cómo viene? ¿De de dónde dónde lo salió? dibujaron? Claro.
Lo dibujaron, o sea, es el doctor. Tal cual, está Claro, dibujado claro. esto. Primero, Ujú. primero. Y hay un reclamo real que hay que tener en cuenta Sí. y que corresponde reconocerlo y que estaban acá antes que nosotros. Ujú. Y la verdad, quienes hemos tenido alguna, al menos alguna ascendencia europea, perdón, Sí. Ujú. tenemos que ser consecuentes con las acciones de nuestros abuelos. Seguro. Tenemos que ser Ujú. consecuentes y Ujú. hacernos cargo Ujú. y tomar la responsabilidad. Claro. Pero habiendo hecho eso, Ujú. y habiendo reconocido los derechos que se han reconocido, y para eso recomiendo estudiar Nueva Zelanda, Ajá. lo que están haciendo con la herencia maorí. Claro. Te, Sí. cue- te Ujú. cuento algo que yo no A estaría ver, en contra, ¿eh? Yo no estaría en contra. En, en- decime, a en ver. Nueva Ujú. Zelanda se enseña maorí en todas las escuelas públicas. Claro. Ajá. Todo el mundo tiene que hablar maorí, Ujú. como un idioma, como una lengua oficial Sí. del país. Vos tenés que Ujú. hablar inglés y Y maorí. morí, Todo sí. ciudadano Ujú. neozelandés tiene que hablar inglés y Ujú. maorí. Ujú. Yo no estoy en contra que a mi hija le enseñen un idioma de pueblo originario de, Claro. de la República Sí. Argentina, que Ujú. no sé cuál correspondería Ujú. en la zona de Buenos Aires, por Claro. supuesto, Pero o si hubiera no estaría alguno. fuera de la lógica. Estoy de acuerdo con vos. Me parece Sí, perfecto, claro. me Ujú. parece perfecto como Ujú. una de las políticas en las cuales aquellos que son parte de los pueblos originarios pueden hablar en su propio idioma con Ujú. todos los ciudadanos de la República. Exacto. Que sea quechua, que sea guaraní, que sea mapudungún, Ujú. que sea el idioma que quieran, no me Ujú. importa cuál. Ujú. Una Me cosa parecería es algo integrarlo, importante. claro, sí, o sea, es integrar justamente a las comunidades, ¿no? Autóctonas, justamente tanto que Ahora, hacen referencia de los pueblos originales, pero de la boca para afuera, ¿viste? Internamente no se han visto programas o proyectos concretos al respecto nunca. no hay nada, no hay Claro, no hay nada. No, nada. no, los pueblos Sí, originarios los claro. tenemos que ayudar. ¿Cómo? Ajá, Mándenle heladeras. exacto. No, no funciona así. Claro. Y después lo otro es con representantes o presuntos representantes de pueblos originarios, como con Ujú. cualquier otro habitante de la República, Ujú. en el mismo momento que cruzás la línea rojísima de la violencia, Ujú. se terminó todo. Claro. Se terminó todo. Y eso es lo que está En el faltando, ¿no? mismo Poner momento. límites y que haya un control, un ordenamiento. La Argentina sigue estando atada por alambres, totalmente desordenada, ¿no? Y permitida y avalada también por un sector de la dirigencia que especula con estos temas. Eso es lo más, lo más problemático que tenemos y lo más preocupante que se ve, ¿no? Porque de pronto le Es que la, incendiaron la mitad del sur y nadie dice nada. Después de 4 o 5 meses se les ocurrió mandar alguna que otra fuerza para controlar el desastre que permitieron que se genere, ¿no? Esa es que la, irracionalidad la que hay. respuesta a tu inquietud, Ujú. yo ya la di Sí, 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 en por nuestro eso. intercambio. Claro, sí, sí. ¿Sabes cuál es la Clarísimo. respuesta a tu inquietud? Vos necesitas a toda costa mantener ese 30% de población. No te importa llegar al Claro. 51%. Si ¿Qué con tenés el que hacer? 30% imponés lo que querés, Claro. vos lo único que tenés que hacer es mantener ese 30% del electorado que te deja imponer cualquier cosa. Ujú. Por eso permitís que quemen medio Chubut. Claro, Porque en Chubut hay 500.000 de personas. No son ni de cerca el 30% del electorado. claro. Es nada, ¿no? Vos lo único que Sí. necesitas es un par de distritos Ujú. del país. Gran error que nadie vio en la reforma del 95 de la Ajá. Constitución. Ajá. Un par de distritos y San se acabó. Claro. Imponés lo que vos querés a Ujú. toda la República. Entonces, si vos tenés un 30% de gente que cree que el Código Penal está mal, que los motochorros son víctimas de la sociedad y Sí. que te Ujú. fusilen Toda la en la excusa. puerta de tu casa frente a tus hijos, Ujú. no es tan un problema, ¿sabes Claro. qué? Porque en Claro. realidad fue una víctima que está descargando tu culpa y vos sos culpable Ujú. por esforzarte y levantarte todas las mañanas a Sí. laburar, vos sos culpable que el motochorro te esté matando. En realidad, el motochorro te está liberando Claro. de la culpa, Han llevado a la gente a ese descargándote un pensamiento. cargador en la nuca. Claro. Ujú. Han arrastrado Entonces, a eso, sí. si vos tenés un 30% de la población que cree en eso, ya está, fin del problema. Ujú. Diego, me Hay, encantó, hay ¿eh? un, hay un 90% de la política que va a creer que eso está bien. Claro.
Da para mucho más el tema. La verdad que tendríamos para estar charlando, qué sé yo, horas, porque realmente es muy interesante estos análisis que vos haces, porque demuestran claramente los errores que se están cometiendo, que tendrían que ser muy fáciles de resolver, pero mientras sigamos justamente con esa tesitura del facilismo, no vamos a retomar el camino que tiene que tener una república que tiene que ser digna, ¿no? Y trabajar justamente para el mejoramiento de la digna calidad de las personas. Está todavía como falto de maduración esta actitud de la sociedad, de poder comprender de alguna manera, creo, de que es necesario un cambio fundamental y de base muy profundo, Diego, ¿no? Sí, yo no creo que sea necesario un cambio. Uh-huh. Yo no creo que sea necesario. Yo lo Ajá. único que quiero es mi libertad. Claro, bueno, Denme la fundamentalmente. libertad de hacer lo que yo quiera. Si Uh-huh. ustedes quieren pensar que el garantismo, que venga el motochorro y vacíe cargadores y use a los policías para practicar tiro al blanco, Uh-huh. que los policías no puedan hacer absolutamente nada, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es mi autonomía. Es Lo único clarísimo, que claro. quiero es poder juzgar Uh-huh. a los delincuentes de mi Uh-huh. distrito en mi distrito. Exacto, ¿Sabes por qué? Porque el país se va a diferenciar muy rápido y esto yo ya seguro. lo vi en el mundo. Ajá. Yo ya vi en el Uh-huh. mundo. Yo ya di varias vueltas al mundo y reporté desde varios puntos del planeta, Uh-huh. viendo que cuanto toda la gente del planeta quiere lo mismo, el ser humano quiere Seguro. lo mismo, quiere las mismas cuatro cosas. Uh-huh. Vivir tranquilo, tener su casita, tener su autito y criar a sus hijos. Poco más, ¿eh? La Uh-huh. ambición es poco más Es que poco eso. más, Todo el claro. mundo quiere ser clase media en este Exacto. mundo. Uh-huh. Y la clase media son aspiraciones normales, Seguro. tranquilas. Sí. Lo único que quiero Uh-huh. es que me den mi autonomía a nivel distrital para que yo y todos los que me rodean, nada más, gente que yo conozco, mis vecinos con los que yo puedo conversar, Uh-huh. tengamos la plena autonomía de decidir absolutamente todo autónomamente. El Exacto. populismo dura 8 minutos en eso, Uh-huh. sin Estado centralizado, Uh-huh. sin recursos centralizados, sin grandes concentraciones de poder en contra de la vida y el interés del individuo, Uh-huh. el populismo no Claro. existe, Otra también es sería, otra inimaginable. sería nuestra historia y nuestra posibilidad de futuro. Diego, te mando un gran abrazo, te agradezco esta claridad que has tenido como para marcarnos algunos temas que seguramente a mucha gente le habrá impactado y nos dan una alternativa de saber de que podemos y necesitamos esos cambios, producirlos lo antes posible. Seguramente, si dispones de algún Cambios tiempito, chicos, sí, 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 pero que nos van a cambios chicos, engrandecer, nada raro, ¿eh? No seguro. estoy pidiendo Ujú. nada raro. Así es. Ujú. Un gran abrazo. Brillante fin de semana. ¿Hay remo hoy con las chicas ahora dentro de un Abrazo. rato? Estoy ya Ah, preparándome, bueno, bueno. vamos a remar ya Muy ahora bien. en 1 hora y media voy a estar en el Genial. agua. Bueno, a disfrutar del día, a disfrutar del remo con el equipo ahí. Seguramente las vamos a invitar, ya te comenté, para que en el transcurso de los próximos días estén charlando con nosotros y nos cuenten un poquito esa hermosa actividad que desarrollan, ¿eh? Seguramente, un abrazo grande. Brillante fin de semana, muy gentil. Diego Laje, la claridad realmente de un periodista, de un comunicador social, de un hombre de las ciencias políticas que nos daba justamente esas perlitas tan enriquecedoras, ¿no? Que hacen falta hoy en esta Argentina que se está debatiendo entre mejorar, cambiar realmente esta situación que tiene o seguir por el rumbo equivocado. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.